Oramos en esta noche para que tu palabra nos ministre, para que uses a tu siervo. Y nosotros recibimos tu palabra con fe, derribamos toda oposición, todo lo que se quiera levantar en contra de tu palabra, porque sabemos que tu palabra será hablada con poder. Gracias, Señor, por traer tu siervo en esta noche a compartirnos esta palabra. Amén. Amén. Muy bien, ya lo presenté esta mañana, pero para los que no vinieron esta mañana, que la gran mayoría, el apóstol Jacinto Zorrilla de Venezuela está junto con su esposa. Él está aquí con nosotros, lo recibimos con un aplauso y él va a compartir con nosotros la palabra del Señor. Gracias, pastor. Qué bueno, amado, qué bueno, tengan todos buenas noches. Esta mañana tuvimos un servicio extraordinario y créame que cuando uno tiene mucho tiempo en el ministerio, un día me tocó anteceder al profeta Ronnie Chávez. Era una escuela de intercesión profética en la ciudad y me tocó antecederlo, pues predicar antes de él era un compromiso muy serio. Y luego que él predica, una noche antes, él había dicho que ya llega un momento en la vida del pastor, del ministro, ¿no?, que ya se sabe cuándo se quiere impresionar un auditorio, cuándo se acaba de acomodar el mensaje, cuánto tiempo ha tenido y así sucesivamente. Estos días cuando estaba orando, ha sido algo extraordinario, ha sido una palabra para cada congregación. Y esta mañana yo creo que Dios nos ministró hablando sobre la importancia del altar. Como dijo el pastor, mi nombre es Jacinto Zorrilla, somos venezolanos, estamos de pasada acá y ya el 18 regresamos a nuestro país. Me acompaña la primera dama, Brunilde de Zorrilla, mi guerrera de 1000 batallas. Y en esta noche llegaron hoy los que aplauden, llegaron hoy. ¿Vinieron los que aplauden? ¿Dónde están los que aplauden? A ver. Importante. Mira, hoy mientras iba de regreso a la casa, a donde estoy hospedado, ahí en el hotel, en el Letón, yo estaba pensando sobre la palabra de esta noche. Y total, de que fui a almorzar, hablamos de muchísimos temas, de los libros que está escribiendo el pastor Sergio, hablamos de Venezuela, de Argentina, acomodamos el mundo, políticamente nos postulamos como presidente. Y bueno, y luego él me estaba mostrando las bondades y hablándome lo extraordinario del cordobés, las bondades del cordobés. Y él me decía, como que él pensaba que yo no le estaba prestando atención, pero es que yo estaba pensando en lo que iba a dar esta noche. ¿Qué iba a predicar esta noche? Porque, bueno, si algo tiene un pastor es mensaje que predicar, ¿ve? Pero en esta noche va a ser algo extraordinario. Y hoy me enteré de que en Argentina hay un señor, se me olvidó la fecha, la próxima vez que venga se la digo, pero este señor se llama Jacinto Zorrilla. Y se dice que fue un hombre religioso y que fue un profeta oriundo de Buenos Aires. ¿Qué tal? Y que fundó una orden en la Iglesia Católica y todas esas cosas. En Chile hay un puente de nombre Zorrilla, en España es muy famoso el nombre, pero siempre que llego a una ciudad o a un país, la gente tiende a confundirme con alguien. Un día iba a dar unos talleres de liberación y entonces estoy en un hotel y la señora ve el apellido mío, ve el nombre, me ve la cara y dice, es él. Hay un comediante muy famoso, importante en Venezuela, y entonces la gente dice que se parece a mí, el apellido, entonces usted es el hermano, y total de que la señora no me quería cobrar ahí el hotel.
No, usted es el hermano. El hotel se lo estaban desfalcando. Y ella me dijo, tenemos conocimiento de que fulano de tal iba a mandar a su hermano para que supervisara. Señora, yo no soy hermano del señor fulano. No, 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 tranquilo, nadie se tiene que enterar. No soy hermano del señor fulano. Y ya me estaba incomodando. Voy a la habitación del hotel, resulta que los aires no estaban bien encendidos y cuando voy a la recepción, me vienen dos técnicos y señor, no vaya ya vamos a arreglar eso. Bueno, total del caso es que todo cambió cuando le pregunté a qué hora cerraba el restaurante y me dijo regularmente 9:30, pero usted me dice hasta qué hora quiere que esté abierto para usted. Listo, soy hermano del tipo. Hemos pasado por algunos controles y de repente alguien con el silbato, pase mi comandante, pase. En algunas veces nos dicen, revisándonos el vehículo, mi comandante lleva pistola, no, las epístolas. Y así, pero en Chile fue tremendo. En Chile llegábamos y estoy sentado en una plaza y llega un señor, ¡wow! ¡Qué importante visita! Y yo, oye señor, ¿quién será ahora? Estoy con el yerno, el señor llama al otro, ya vamos a entrar en materia educativa de la palabra. El señor llama al otro y le dice, mira quién está aquí. Y yo, bueno, no soy ese señor, pero si eso te hace feliz, soy ese señor. Estamos en una estación de servicio y llega el muchacho que está ahí, ando con mi esposa, ando con los nietos, y el señor dice, señor fulano de tal, señor Caselli, don Caselli, ¿puede regalarme un autógrafo? No soy don Caselli. Bueno, estamos en un supermercado y viene un señor, se acerca al carro y dice, qué placer tenerlo aquí. ¡Wow! Chile se rinde delante de usted. Yo, amado, le comento que cuando buscamos el personaje, sí, de verdad se parece. Sin embargo, son cosas, la gracia de Dios, ¿ves? La gracia de Dios sobre ti. La gracia de Dios. Levante su mano y diga la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y hoy yo quiero compartir una palabra con usted. Le comunico que no soy muy bueno en historia, pero quiero compartir una palabra con usted. Amo la historia, pero no soy bueno memorizando historia. Amo la historia. Quiero compartir algo que te va a bendecir. Sabe que cuando Jesucristo, multimedia, pónchame Juan capítulo 4, versículo 4. Me agradan las películas que te pasan el final, cortico, y luego te colocan 20 años antes. Me agradan esas películas porque regularmente el latinoamericano siempre que va a leer trata de leer la última hoja primero y después léelo, y así con los periódicos. Pero hoy vamos a hablar de algo que nos va a bendecir. ¿Sabe que Jesucristo, se habla de él en Isaías, que él vino a dar libertad a los cautivos? Y también se habla de que él vino a dar libertad a los presos. Pero no hay registro de que Jesús haya dirigido su ministerio a la gente presa por el gobierno romano penalmente. No hay indicio. Hay indicio de que otros sí lo hicieron, pero de que él no. Luego, el profeta Isaías aclara y dice que él vino a dar apertura de la cárcel. Pero el profeta Isaías era un versado en el asunto y habla de qué tipo de cárcel. Y hay una lista allí que tiene que ver con lo que pasa hoy. En Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 4, dice
Juan 4 dice, y le era necesario. ¿Alguien puede ayudarme a repetirlo, por favor? Y le era necesario. Y le era necesario. Era imperante. Le era necesario pasar por Samaria. Algo de urgencia. Es decir, se atrevió a algo que nadie había hecho en años. Y dice la Biblia de que cuando David está reinando, David comenzó a reinar con dos tribus, la tribu del sur. Luego, un general llamado Abner, que era oriundo de las tribus del norte, hizo como un convenio político y armó las 12 tribus y le dijo al rey David, todas las tribus se van a alinear contigo. De manera que el rey David reina 40 años, diga conmigo 40 años, estratégicamente en la provincia del norte y del sur. Era el rey, ganador de 1000 batallas. Nadie osaba hacerle guerra al rey David. La gente quería hacerle guerra al rey David para llevarse un trofeo de haberlo matado. Era imposible, estaba protegido, blindado por Dios. Tenía un ministro de defensa que siempre estaba preocupado también por él, era su tío. Ahora, esos 40 años también no fueron fáciles, porque David entra en gobierno bajo la situación de que un hombre llamado Saúl, toda su generación falleció, toda su familia, de manera que si alguien fallece, si alguien es eliminado, si esa generación se ve terminando por culpa de los que van creciendo, yo me imagino que la tribu de Saúl le echaban la culpa a David. Sobre David caía toda esa responsabilidad. Ahora, pasado esos 40 años, David se supo manejar con ellos. Políticamente, administrativamente, comercialmente, David se supo manejar con ellos. Pasados 40 años, muere David y le queda en el reino su hijo Salomón. Bueno, Salomón entra en el récord Guinness como el hombre más sabio. Salomón acomoda el país. Durante 40 años no hay guerras. Tiene una economía próspera. La gente está feliz. Los maridos no se están muriendo. Los hijos no están quedando huérfanos. Y entonces ya están las 10 tribus, las 12 tribus, están siendo gobernadas. Igual Salomón gobierna 40 años con alianzas estratégicas. Gobierna Salomón. Salomón tenía una situación de trabajo a donde trabajaban 2 meses y uno le daban libre. Sin embargo, todo el mundo quería trabajar en la construcción del templo. Era la obra de envergadura del entonces. Era Salomón. Nadie, aunque Salomón fue más estadista, fue más político, Salomón fue más administrativo que el rey David. Salomón trabajó a base de impuestos e incrementó los impuestos y logró que el pueblo tuviese paz. Nadie osaba decirle nada. Era Salomón. Toca a alguien y dile, era el hombre más sabio de la humanidad. Anda, dilo conmigo, era el hombre más sabio de la humanidad. Nadie le decía nada a Salomón. Sin embargo, pasan 40 años, son 80 años, políticamente bien administrados las 12 tribus. Las 12 tribus estaban bien controladas, pero muere David, muere Salomón y queda un hijo. Queda un hijo. Ahora, vea, lo que vamos a ver a continuación es que cuando David sale huyendo por la muerte de Absalón, en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, lo lee en su casa si tiene tiempo. Absalón llega, muere, David recupera el reino y dice que David se puso muy triste. Ahora, la gente de Judá
escoltaron, hicieron el protocolo, pastor, para llevar a David. La gente de la tribu del norte, que era donde estaba Saúl y los demás, se molestaron. Se molestaron y dijeron, ven acá, ¿por qué solamente los de Judá escoltaron al rey? Nosotros también tenemos parte en esto. Total del caso es que la gente de Judá le habló muy ásperamente. Recordemos que David era de la tribu de Judá. Ahora, pasado eso, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 20, si lo leemos completo, vamos a encontrar que había un hombre llamado Seba, y ese hombre Seba era rebelde, era el que tocaba la trompeta, y ya hay una herida de por medio, ya hay una herida a donde David está reinando y que Saúl, su generación fue exterminada, ya hay una herida, ya hay algo, un antecedente. Ahora se le mete el dedo en la llaga cuando dicen por qué nosotros no pudimos. Ahora viene Seba, que significa hombre perverso, hombre que se tambalea. Viene Seba y Seba dice en el versículo exactamente 20, segundo libro de Samuel, capítulo 20. Segundo libro de Samuel, capítulo 20, ese capítulo. A la historia, le voy a dar la historia. Ahí hay un hombre llamado Seba. Y Seba dice, toca la trompeta, porque como no se le está prestando atención, Seba entonces dice, no hay parte en David. No hay parte en David. Nosotros no tenemos parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Y luego dice, cada uno váyase a su tienda. Y Seba promueve la división del reino. Seba le crea una crisis al reino. Seba le crea una crisis a David. David ordena a Joab, que es su jefe de seguridad, ministro de defensa, y dice, vayan y agárrenlo. Seba se refugia en una ciudad, Bet Maacá se llama la ciudad, y una mujer sabia, inteligente, de las mujeres capaces, le pregunta a Jehová, ¿qué te pasa? ¿Por qué está destruyendo la puerta? ¿Y por qué quiere destruir la ciudad? Y dice Joab, no, yo no quiero destruir esto, es que hay un perverso escondido allí. Aquella mujer se reúne con el pueblo, agarran al tipo, le cortan la cabeza y la tiran. Menos mal que esta mujer era sabia y pacífica. Ve, porque ella se presenta y dice, yo soy una de las mujeres sabia y pacífica. Oiga esto. Resuelto el problema, murió el rey David, muere Salomón, viene el hijo de Salomón, y entonces las 10 tribus que ya tienen una herida, las 10 tribus que ya están heridos por dentro, porque señores, la herida no duele tanto cuando es de un desconocido. La herida no se vuelve costra y queda allí supurando cuando es de una persona que usted no conoce. Pero cuando la herida viene de la gente, cuando la herida viene de un Aitofel, que era el hombre de confianza de David, y dice la Biblia, y ojo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que tenía una preocupación, y Dios me dirigió a hablar esto que voy a hablar hoy, y usted lo ve si lo agarra o no, es solo historia lo que voy a contar. Pero Aitofel era tan que cuando Aitofel hablaba, era como que hablaba Dios, y Aitofel tuvo una idea para matar a David. Fue tanto que Dios tuvo que intervenir. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que ya muertos estos 80 años, viene otro rey, hijo de Salomón, nieto de David. La gente de las 10 tribus le dicen al rey, aprovechando el lobby, lo van a coronar como rey, es el nuevo presidente de la nación, va a hacer el acto de juramentación, vienen la gente de las tribus del norte, las 10 tribus, vienen los jefes triviales y le dicen, ¿sabe que tu papá
nos aumentó los impuestos. Tu papá nos cobró demasiado. Y le hacen una propuesta al rey. ¿Por qué no nos baja el impuesto? Es allí cuando este rey, hijo de Salomón, se reúne con los que asesoraban a Salomón, y en los que asesoraban a Salomón le dicen: si tú le bajas los impuestos a este pueblo, si tú le sirves a este pueblo te va a servir. Si tú tratas a este pueblo con cordura, este pueblo te va a bendecir. Pero ya el rey le había dicho a los jefes que vinieran 3 días. Bueno, quizá en el día segundo el rey se reúne con los jóvenes, muchachos que estaban viviendo en una burbuja, pibes que nunca habían conocido el hambre, pibes que era amigo del hijo del rey más sabio de la historia, no conocían de impuestos, no conocían de trabajo, no sabían lo que era arar el campo, y entonces le dan este consejo al rey: no, aquí tiene que saber quién es el que gobierna. Tú tienes que mostrar carácter, templanza. Y si tu papá los maltrató, maltrátelo más usted. El dedo más delgado será más grueso que los lomos de tu papá. Dale. Y entonces a los 3 días ellos vuelven y la respuesta que consiguen es menor. Es menor. Ahora, ¿por qué le cuento todo esto? Porque de allí entonces se van las 10 tribus. Y para no hacerle la historia muy latosa, de allí, esas 10 tribus compran un lugar, una gran extensión de tierra, crean una ciudad y le colocan Samaria. Samaria. Cuando nosotros vemos en segundo libro de Crónica, ayúdame allí multimedia, por favor, pónchamelo. Segundo libro de Crónica, capítulo 10, 19, cuando esto se escribe, eso sí, lo va a decir conmigo con fuerza. Cuando esto se escribe, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Ya, dígalo conmigo, han pasado 400 años. Dígalo conmigo, han pasado 400 años. 400 años después que pasó se escribe esto. De historia, samaritanos y judíos molestos. Samaritanos y judíos no se hablaban. Los samaritanos establecieron su propio centro de adoración. Los samaritanos establecieron sus propios profetas. Entre ellos Ezequiel, entre ellos Eliseo, entre ellos otros más. Hay samaritanos y judíos, no se hablaban. Ahora, no se hablaban, ¿por qué? Porque durante 400 años la familia, los padres hablaban mal de los samaritanos y los samaritanos hablaban mal de los judíos. Ahora vaya conmigo a utilizar la imaginación. Cuando se sentaban a la mesa a comer, la familia en cualquier ciudad de Samaria, ¿de qué hablaban? ¿Qué escuchaban los hijos? Los hijos escuchaban del odio que se tenían unos con otros. Utiliza conmigo la imaginación. Cuando se sentaban los de Judea, ¿de qué hablaban? Esa rabia, esas heridas pasaron de una generación a otra generación. Señores, conozco familia que están bravos los hermanos y esa enemistad ha trascendido a los primos. Conozco familia que no se hablan y por cuanto no se hablan, los hijos escucharon hablar mal, tan mal de aquello y aquello tan mal de esto, que esas heridas trascendieron a los primos. Conozco familias que cuando se van a reunir se preguntan si está fulano, yo no voy. Y conozco familias que han ido a reuniones de mamá, que han ido a reuniones de papá, que han ido a cumpleaños, pero que no se hablan, se miran. ¿Aló? Y así estaban judíos y samaritanos. Decirle a un judío que era de Samaria era la peor ofensa que se podía hacer. Los judíos no toleraban a Jesucristo. Para ofenderlo y sacarlo de sus casillas le decían: estás poseído por Belcebú. Hemos dicho que eres samaritano.
Los samaritanos eran considerados como los más bajos y los judíos para los samaritanos eran considerados como los más bajos. No se trataban, no se hablaban. Padres que han muerto enemistados con algún hermano. Hijos que hasta el día de hoy no le dirigen la palabra a papá. Papá que hasta el día de hoy no le dirige la palabra a un hermano. Y esas enemistades han trascendido de una generación a otras generaciones y usted puede calificarla como maldiciones generacionales. Y nota, ya no se habla hoy como maldición generacional. Ya no se habla hoy como las maldiciones cognitivas o las maldiciones trasladadas por la vía de la dinámica de sangre. Ya no se habla hoy de las maldiciones del ADN. Ahora se habla de la epigenética. La epigenética te hace más daño porque el concepto epi en la psicología y la psiquiatría y en el medio que nos rodea, la epi es lo que te rodea. Y aunque una persona sea de padres sanos, de madres sanas, que no tengan antecedentes genéticos de ninguna índole, pero si se cría en un ambiente de pleito, de chisme, de celo, de palabras obscenas, esa situación lo va a afectar en futuro. Los samaritanos querían ayudar a la reconstrucción de los muros cuando Nehemías. Y los judíos dijeron no. Los samaritanos quisieron hacer la paz. ¿Cuáles fueron las debilidades y la vulnerabilidad? Que se hicieron débiles. Fueron llevados en cautiverio. Casi desaparecen. Casi desaparecen. Cada quien tenía sus leyes. De allí que cuando viene Jesús podía hacer lo que hace todo el mundo, caminar 40 kilómetros bordeando la zona y no llegar en 20 minutos a Samaria. Allí estaba una señora, menos mal que era una señora, porque si eran unos hombres golpean al maestro. Allí estaba una señora, algunos dicen que era una mujer ramera. Algunos dicen que, bueno, tenía 5 maridos. Yo conozco gente, mujeres, que tienen 5 hijos, uno de cada papá y no son bandidas. Han tenido mala suerte en la vida. Es posible que esta señora se le aplique la ley del liberato. Cuando un hermano fallecía y no tenía descendencia, el otro lo agarraba y el otro lo agarraba. Es posible. Como también es posible que haya sido una mujer que, bueno, funcionaba de esa manera. Pero ahí estaba Jesús, no como un carpintero. No estaba Jesús, no como el hijo de José. Ahí estaba un profeta. Cuando Jesús llega a Samaria, ya no son 400 años. Ahora hay 1000 años de historia de odio. Como que veo a Jesús diciendo, hoy se rompe toda enemistad. ¿Alguien puede decir conmigo, alguien tiene que tomar la iniciativa? ¿Alguien puede decirlo conmigo, alguien tiene que tomar la iniciativa? Tú no puedes condenar a tu generación por un pleito que no te tocó a ti. Tú no puedes condenar a tu generación. Señores, conozco gente que se han muerto y no se han hablado. Conocí una señora que me contó esta historia. Se estaba muriendo. Le dijo al pastor, llámame a todas estas personas. Entre familiares y amigos quiero reconciliarme. Y uno de los familiares dijo por mí que se la lleve el diablo. Que se pudre en el infierno. De mi parte, ella es muy mala. Y ahora que se está muriendo es fácil. Ella llamó a todo el mundo recibió el perdón. Se estaba muriendo. La señora no fue. Y cuando la señora se enteró de que había muerto y la señora murió llamando a esa otra persona y llorando por ella, entonces cuando se enteró que había muerto, ella fue y se presentó. Allí usted sabe, como todo velorio latinoamericano, llanto, berrinche, me tiro para allá, para acá. El asunto es que el perdón, a recibir perdón hay una condición. Si tú no perdonas, mi Padre no te va a perdonar. Usted puede saber mucha Biblia, usted puede tener mucho dinero, usted puede conocer mucho de salud mental, usted puede conocer mucho de la parte teológica, pero el asunto es que el perdón tiene que ver con una carga espiritual. ¿Aló? Señores, conocí un señor que de la noche a la mañana se le desarrolló un odio por personas. Estuve orando y él me levantaba siempre de madrugada. Pastor, ora por mí. No aguanto los dolores. No pretendo decirle que todo aquel que tiene un dolor es por eso.
pero el hígado, el estómago es un órgano hueco. Allí se internan todas las cargas emocionales. Allí. El hígado, la bilis y lo que protege al hígado, el odio, el resentimiento, deja al hígado indefenso. No lo dice la Biblia, lo dice la neurociencia. Una señora no aplica en el hombre, aplica en la mujer. Una señora que dure 5 minutos bajo una ira, se le apaga el sistema de defensa. Y ahí estaba Jesús. Estaba como rompiendo 1000 años de odio, 1000 años de historia, 1000 años de resentimiento, 1000 años de herida. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted con alguna herida. No sé si usted ha sido víctima de la traición. Lo que sí sé que en esta noche hay una oportunidad de soltar las cargas. Oiga, cuando uno resiste a no perdonar, uno es esclavo del que tiene aquello. No importa, quien te habla sabe lo que significa eso. Quien te habla sabe lo que es salir en la televisión acusado de cosas. La radio. Perdimos casa, carro. Experimenté, pastor, en mi ciudad. Predicaba 3 y 4 veces un domingo. Experimenté en carne propia que cuando uno está pasando por una situación, la gente te abandona. Y cuando la gente te traiciona, cuando la gente te levanta calumnia, cuando la gente te levanta improperio, ya uno no lucha con los demonios. Ya uno no hace guerra espiritual de reprendo, te vas, no. Ahora la lucha es interna para uno no volverse malo. No solamente eso, sino que la gente no mide las consecuencias. La gente no mide el daño que le hace a los hijos. La gente no mide el daño que le hace a una familia. La gente no mide el daño que le hace a unas personas. Y ahí estaban, acusándome, dando, durante 9 años. El día del juicio se llenó la sala del tribunal, era impresionante. Era algo que todo el mundo quería ver porque querían saber cómo se salía de ese enredo. Recuerdo que mi esposa me dijo, no sacrifiques, ni no pongas en riesgo tu dignidad. Todos nosotros sabemos de tu honorabilidad. Y si llegaras a pagar por salir de esa situación ilícitamente, condenarías la finanza de tu generación, condenarías a tus hijos, condenarías a tus nietos. Señores, una noche me tocó, fue cuando vino la liberación, corazón herido. Veía mis hijos sufrir y una noche mi corazón herido, propuse en mi corazón, Señor, hice una lista y tomé la iniciativa de llamar gente, tomé la iniciativa de pedir perdón, tomé la iniciativa de decirte suelto hoy de mi corazón. Tomé la iniciativa de decir nunca más. Me recuerdo que esa noche bajando por la escalera de mi casa, estaba en la planta baja y orando, haciendo oración, dije, Señor, juzga mi causa. Si yo he sido hallado culpable, júzgame tú. Y hice esto. Hoy levanto un tribunal, Señor, y legislo. Y vengo a acusar al diablo. Mi esposa se puso tan delgada que llegó a pesar casi 3 kilos. No dormíamos y le dije al Señor, Señor, acuso al diablo de robarme mi paz. Ayúdame y enséñame a perdonar. Me recuerdo que una de esas noches, y yo había prometido nunca hablar de esto y no sé por qué lo estoy haciendo aquí. Pero una de esas noches le dije al Señor, Señor, yo tengo convicción de vida eterna. Sé que si perezco, muero, sé que tengo vida eterna. Pero una de esas noches le dije, Señor, me estás matando muy lentamente. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, profeta, no te estoy matando.
estoy matando algo dentro de ti que a ti te está matando. Las heridas del corazón, el resentimiento. Pasé en mi vida mucho tiempo juzgando a mi papá, esperando que sea él que me diera un abrazo, ¿sabe? Anhelaba y dormía esperando que mi papá me abrazara. Me acostaba y decía si mi papá me abrazara. Yo soy súper meloso, yo sé de aquí para allá lo que produce un abrazo. Y un día me atreví a llegar a la casa de mi papá. Abrázame, dame un abrazo. Y él, seco, abrázame fuerte. Me dijo, muchacho, a esta altura, abrázame duro, seco. A la tercera vez que él lo que hizo fue ponerme el brazo, le dije, papá, quiero pedirte perdón y perdonarte. Quiero perdonarte porque ellos se separaron cuando yo tenía 8 o 9 años y a mí me tocó agarrar la calle. Quiero soltarte de mi corazón y pedirte perdón en nombre de todos mis hermanos. Pero le hice esta pregunta, nunca guardé resentimiento en mi papá. Jamás. Aprendí a perdonar con mi mamá. Aprendí a amar a la gente con esa señora. Y le digo a mi papá, papá, ¿alguna vez tu papá te abrazó? Y yo nunca vi a mi papá llorar, pero ese día me dijo, hijo, a mí nunca nadie me ha abrazado. Y entendí que yo había pasado muchos años tratando de pedirle a alguien algo que no tenía. Las heridas del pasado, las heridas de la infancia, el rechazo de tu padre, el rechazo de tu mamá, las heridas de la infancia, las heridas de la adolescencia, los sobrenombres, los alias que te colocaron, el echarte la culpa permanentemente. Eso ya a veces cuando uno tiene esa herida profunda, ya uno no habla el dolor. Ya uno no dice las palabras conscientes, habla la herida. Gente que ya dejó de llorar, que no sabe cómo se llora, pero tampoco sabe cómo se ríe. Gente que no le importa nada, que está tan seco que le da igual el que tiene al lado o el que tiene al otro. Gente que incluso viene al servicio y vienen tan cerrados, más cerrados que la ciudad de Nínive. Pero en esta noche, si tú te atreves a perdonar a alguien, alguien tiene que tomar la iniciativa. Alguien tiene que dar el paso. Y si alguien se atreve a soltarlo, a soltar a tu hermano, mira, en la ciudad de Valencia, Venezuela, un muchacho tenía problemas con su hermano y él fue a buscar las medias y cuando no la consiguió las medias en sus zapatos, le levantó el pantalón al hermano. El hermano tenía las medias, fue y lo mató. El odio, el resentimiento no te van a aparecer en un examen médico. El odio, el resentimiento, la rabia no te van a aparecer en un ecosonograma. No te van a aparecer en una tomografía. Ni el mejor psiquiatra puede determinar si usted tiene odio o no. Eso lo sabe usted. Eso lo sabe usted. Pero en esta noche, aquella señora samaritana, volviendo al final y ya aterrizando, la señora de Samaria dijo, parece que eres profeta. Y comenzó el diálogo sarcástico. Le dijo, ¿cómo tú siendo judío? ¿Qué te pasa? ¿No sabes la historia? Es que ustedes creen que ahí es que se adora. Y Jesús le dijo, ha llegado el día que ni allá ni aquí. No importa por dónde hayas pasado. No importa cuánto hayan sido las circunstancias. No importa. Dios siempre nos está preparando. Y yo entendí que el rechazo que sufrí de la infancia, que la lejanía de mi papá, hoy por hoy era para sanar. No sabe cuántos corazones se han sanado. Anoche estábamos ministrando, habían muchísimos jóvenes, habían más de 200 jóvenes allí, y verlos llorar, muchachos que no tenían a Cristo en su corazón, verlos llorar, verlos decir, papá, papá. Señores, conocí a una muchacha, su grito me queda siempre en la mente, cuando le dijo al papá, te odio. Por tu culpa. Teníamos un acto profético. Estábamos lavando los pies uno con el otro en posición de servicio, no de doctrina ni de práctica y costumbre. Y entonces un joven me dice, no puedo.
No puedo. Yo le dije, ¿no puedo qué? No puedo lavarle los pies a mi papá. ¿Por qué? Pastor, nadie sabe esto. Tengo un odio visceral contra mi papá. Yo lo veo allí. ¿Y de dónde viene ese odio? Cuando él maltrataba a mi mamá. Abuelos que abusaron de personas, padres que abusaron de personas, personas que fueron vilmente engañadas. Y ahí estaba Jesús diciéndole, en cualquier lugar se puede adorar a Dios. Ahí estaba Jesús diciéndole, si sabes quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua, él te daría y a ti se te terminaría la sed. Y entonces ella sarcásticamente dice, ¿y de dónde tienes esa agua? Bueno, se dice que el Cristo va a venir. Y allí Dios hace una declaración, o Jesús hace una declaración y le dice, yo soy el que va a venir, yo soy. Esa señora se olvidó de su falla, recorrió Samaria y luego Jesús, cuando se va, le dice a los discípulos, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra, pero no se olviden que es los samaritanos. Se recuerda cuando alguien estaba enfermo y pasaron y lo otro, y dice que vino un samaritano. Señores, esta es una noche extraordinaria. Esta es una noche a donde podemos abrir. Puedes levantarte un momento, por favor. Esta es una noche extraordinaria. Es posible que tú te sientas que no puedes. Es posible que usted se sienta y diga, no, es que me hicieron tanto daño. Es posible que usted se siente y diga, no, no puedo, por más que quiera. Yo no estoy diciendo que olvides. Siempre le digo a mis hijos y a los hijos de fe, usted puede darle comida al ladrón, usted puede darle agua al ladrón, pero no puede entregarle la llave de tu casa porque te va a robar. La confianza, cuando se pierde, hay que trabajar para ganársela. Yo no estoy diciendo que usted tenga confianza en las personas. No importa cuántas circunstancias, mi pastor. No importa por dónde ustedes hayan pasado. No importa cuál haya sido tu infancia, tu adolescencia. Lo que sí estoy seguro de que en esta noche el Espíritu Santo puede crear bálsamo. Usted puede hacer toda la resistencia que usted quiera. Usted puede poner toda la resistencia. Usted puede decir hoy, mañana o pasado lo hago, pero nadie sabe el mañana. Mañana no sé si vendrá. Señores, un denario es un día de trabajo. Un hombre se le perdonó la deuda de 10,000 denarios. Si usted suma, son como 160,000 días de trabajo. Nadie llega a esa edad. Y entonces el rey perdonó esa deuda. Y a él le debían 10 denarios, ¿no? 100 denarios. 100 días de trabajo. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? El libro de Mesopotamia y de los caldeos decían que hasta 3. En los hebreos, por el asunto de la Lamec, se decía que hasta 7. Jesús dijo 490 veces. Si ya una vez es bastante, 2 veces te cuesta, 3 veces, oye, ya es. Pero lo que dijo Cristo fue, Pedro, no hay límite. Lo refirió cuando los enseñó a orar. Enséñanos a orar, Señor. Cuando estén orando, perdóname mis deudas, porque cuando alguien te hace algo, se le considera como una deuda. Usted puede tener gente presa allí, y hoy es un día de beneficio procesal. Hay un día de gracia. Había un día que tenían los romanos para liberar a cualquier condenado. Hoy es ese día. Hoy es ese día. Yo determino perdonar. Yo determino perdonar. Determino perdonar. Determino liberar a mis generaciones. Determino monitorear mis palabras cuando esté hablando en la mesa. Padre, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que desea que ore por él,
Si hay alguien que desea que ore por ella. Esposo que aunque viven juntos, son matrimonios de redes. Por redes sociales son extraordinariamente felices. En la vida real no lo son. Esposos que ya están peleados de lunes a lunes y que solo hacen una pantomima. Hijos que saben que sus padres no son los que profesan. Pero en esta noche tu vida puede cambiar. Tu vida puede cambiar. En esta noche no importa por dónde hayas pasado. Te lo dice alguien que el Señor lo libró del suicidio, que se le reveló Dios. Te lo dice alguien que le hicieron tantas cosas. Recuerdo que un día, con esto termino, un día, wow, créame que hoy estoy rompiendo una promesa, porque yo dije que esto no, y no es que me hace daño cuando lo recuerdo, no. Estoy en la parte de mi casa. Hay una niña, la nieta no hablaba. La nieta no hablaba. Ella tenía un problema, quizás de rechazo, y comenzamos a cambiar la dinámica. Y comencé a decirle: mi nieta y yo contra el mundo. Ella se llama Stephanie y yo le dije que se llamaba Princesa. Princesa. Y todos los días le decía en el oído: mi princesa y yo contra el mundo. Mi princesa y yo contra el mundo. Mi princesa y yo contra el mundo. Princesa. Y le hacía eco en el oído: princesa. Un día voy manejando el carro y ¿sabe? Esta nieta es hija de alguien que cuando estaba entrando en la iglesia, la gente no la vio que ella estaba llegando a la iglesia. Ella se quedó petrificada con lo que estaba escuchando. Lo que estaba escuchando era de la gente que me amaba, de la gente que me servía. Y ella escuchó: wow. Y ella dijo: este es mi papá. Nunca más quiso ir a la iglesia. Hoy le sirve a Dios. Nunca más. Me dijo: no hay diferencia. Tocó fondo. Una herida profunda en mi corazón. La hija de ella, un día voy manejando y yo voy pendiente porque ya no había manera. Y de repente escucho una voz que dice: mi abuelo y yo contra el mundo había hablado. Pasados los días, estoy en la reja de mi casa, Señor, y me confieso aquí delante del pastor, yo pecador, diciendo: me quiero morir, Señor, me quiero morir. Y en el balcón está una niña, ella, diciéndome: abuelo, no te mueras. Ven, sube y grita y di conmigo: mi nieta y yo contra el mundo. Ella no sabe nada. Ella solo me estaba diciendo: resiste, abuelo. Yo entendí que Dios tomó la boca de aquella niña. Yo subí y le dije: ¿qué dijiste, nieta? Di como tú me decías. Yo escuchaba, abuelo, me decía, cuando tú me decías: mi princesa y yo contra el mundo. Señores amados, el corazón puede estar muy herido. El corazón puede estar herido, sea lo que sea. Pero viene una gloria. Y sabe, le dije a Dios, mi pastor: Señor, ¿por qué estoy tan solo? No me visitaba nadie, pastor. Los pastores, los amigos.
presidente del Consejo Apostólico, del Consejo Pastoral, fundador del Consejo Apostólico. Todo el mundo quería que yo predicara de la noche a la mañana, solo. Y yo le dije, pastor, escucha esto. Señor, ¿por qué estoy tan solo? Y yo escuché la voz del Espíritu. Pero un día llegó un hombre a la casa y me dijo, no te conozco, pero el Señor me dijo que te dijera que cuando Él se quiere llevar la gloria, aparte a todo el mundo. Y entonces escuché la voz del Espíritu que me dijo, ni olor a humo va a quedar, ni olor a humo, ni olor a humo te va a quedar. Viene una gloria poderosa, señores, una gloria mayor. Por eso en esta hora quiero orar contigo. Si te animas, oramos juntos. Si te animas, me das 2 minutos y oramos juntos. Vente. Si te animas.